puede representar hasta un 30% del contenido de un lubricante y nadie te explica qué es o cómo funciona. Hoy te voy a hablar sobre los aditivos. Cuando buscamos resolver el rompecabezas de los lubricantes, nos damos cuenta que están compuestos por su base y su paquete de aditivos, que ya hemos hablado anteriormente. Y estos paquetes de aditivos pueden estar formados de varios tipos de aditivos antidesgaste, aditivos de extrema presión, antioxidantes, antiherrumbre, detergentes, dispersantes, depresores de punto de congelamiento, mejoradores del índice de viscosidad y antiespumantes. Estos son solo algunos de los aditivos que pueden contener tu aceite lubricante, y cada uno de ellos trabaja de una forma determinada para cumplir su función dentro del lubricante. Cada marca intenta colocar estos aditivos en la mejor proporción para resolver el rompecabezas de la mejor forma posible. ¿Por qué nos interesa mucho esto? Porque una de las aplicaciones que más lleva aditivos es el motor de combustión interna. Así es, así no lo creas. Esta aplicación tan cotidiana y tan sencilla puede llevar hasta un 30% de carga de aditivo, y no solamente es el volumen que representa en la mezcla, sino en la cantidad y tipos de aditivos que tiene presente. Pero ¿cómo está compuesto un aditivo? Un aditivo básicamente es esto. No se confundan, esto no es un espermatozoide buscando un óvulo por acá para fecundarlo. No, básicamente un aditivo es un elemento que consta de una cabeza, que esta cabeza es polar. ¿Qué quiere decir que es polar? Que busca atraerse a algo en específico. Así como el espermatozoide se atrae hacia el óvulo o lo busca, la cabeza polar va a buscar algún elemento que querramos controlar. Y la cola no es más como un látigo que le ayuda, digamos, a repeler lo que no nos interesa. Puede ser oleofílica o hidrofóbica, de las dos formas. Este elemento polar de aquí va a intentar adherirse a superficies, a partículas, mientras la cola que tenemos acá atrás intenta repeler todos los elementos que no queremos que afecten nuestra aplicación. Vamos a ver un ejemplo con dos aditivos que siempre van de la mano. Estamos en el caso de los detergentes, y los dispersantes. El detergente, como el detergente de tu casa, tienes partículas en el piso. Ese detergente lo que va a hacer es limpiar tu sistema y va barriendo las partículas para que no se queden pegadas en el bloque de tu motor. El problema está en que cuando esas partículas, a medida que las va limpiando, se tienden a aglomerar y empiezan a formar partículas mucho más grandes, porque las partículas de contaminante de hollín son partículas polares también, que se atraen unas con las otras y al final terminan formando elementos de magnitudes o tamaños que pueden afectar dentro del motor. Entonces tenemos el detergente, que su función principal es limpiar el motor, pero no nos interesa ese aspecto donde ellas se empiezan a aglomerar. ¿Qué hace el dispersante? Es muy sencillo. Yo tengo mis partículas que están disueltas en el aceite, mis partículas de hollín. El dispersante, ¿qué va a hacer? Él va a llegar, el aditivo que es polar, y se va a adherir a la superficie del hollín. Aquí tenemos la cabeza polar que se adhiere al hollín, y cuando otra partícula de hollín se quiera adherir a esta partícula que está acá, no lo va a poder hacer porque tiene esta barrera que no se lo va a permitir. Si no tuviese estas barreras que están acá, que es el aditivo que mantiene, digamos, disuelto el contaminante en el aceite, ellas buscarían unirse una con otra. Entonces la cabeza polar se adhiere hacia el hollín y la cola repele las otras partículas contaminantes que están a su alrededor, evitando que se formen grandes acumulaciones de contaminantes dentro del motor. Tenemos también dos tipos de aditivos que también tienen a atender confusión: aditivos AW, que son aditivos antidesgaste, y aditivos EP, que son aditivos de extrema presión. Tienen un funcionamiento similar, crean una capa protectora contra el contacto metal-metal. Un aditivo AW, igual el aditivo se tiende a colocar aquí en la superficie, para evitar el contacto de metal-metal. Lo vamos a ver mucho en aplicaciones de cilindros hidráulicos, maquinaria pesada, prensas, etcétera. Pero digamos que es una aplicación donde las cargas son más pequeñas y estamos trabajando más temas de rozamiento que de carga. Cuando tenemos sistemas con aditivos de extrema presión, el aditivo de extrema presión va a interactuar directamente con la superficie del metal, va a reaccionar químicamente con él, y esto no es muy conveniente para todas las aplicaciones. Va a endurecer la superficie del metal para que cuando tengamos esos contactos metal-metal, ella esté más dura y no haya rayadura de la pieza. Lo vamos a ver muy presente en sistemas de transmisión de engranajes. Se utiliza mucho
en sistemas de aleaciones acero a acero, como estas dos que tenemos acá, pero si tenemos sistemas de un tornillo sin fin con una corona de bronce, ese aditivo EP por lo general tiende a atacar los metales amarillos, los metales blandos. Entonces, si tenemos elementos de bronce dentro del sistema, tenemos que tener cuidado que el aditivo EP no ataque estos metales amarillos. Tenemos una serie especial que se llama Compound, que es en base a ácidos grasos, que funciona como aditivo de extrema presión y no ataca los metales amarillos. También tenemos otros aditivos que son inhibidores del ataque a metales amarillos. Si en nuestro sistema contamos con metales amarillos, tenemos que validar que estén presentes este tipo de aditivos, porque si no, podemos ocasionar destrucción de este elemento, que es un elemento que es vital para el funcionamiento y que es bastante costoso también. Entonces, si tenemos aleaciones de acero a acero, el aditivo EP lo podemos trabajar sin ningún problema, pero si tenemos metales amarillos presentes en la aplicación, es bueno validar si está pasivado el aditivo EP o si es de la serie Compound, que no nos va a atacar nuestro metal amarillo. Dentro de los procesos que tenemos que cubrir con un aditivo, tenemos procesos que son antioxidantes, que se encargan de lo que es prevenir el envejecimiento de los aceites. Tenemos procesos que son anti-herrumbre, el herrumbre es el ataque de la humedad o el agua a los metales, y tenemos procesos que son corrosivos. Cuando hablamos de procesos corrosivos es el ataque de los ácidos hacia los metales. Vamos a hablar un poco de lo que es el aditivo anti-herrumbre. Cuando hablamos de anti-herrumbre, ya sabemos que estamos hablando de ataque de humedad a los metales. En un lubricante tú puedes tener agua disuelta o agua dentro del lubricante, y esta agua no nos conviene que llegue hacia el metal porque empieza a hacer el proceso de generación de herrumbre, que es esa capa marrón que vemos sobre los metales y que es altamente nociva. ¿Qué va a hacer el aditivo anti-herrumbre? Básicamente lo mismo que ya hemos conversado. Él va a venir hacia acá, la cabeza, que es polar, se va a adherir a la superficie, y la cola se va a encargar de repeler todas estas gotículas que están acá de agua que está disuelta dentro del aceite. Todos estos aditivos tienen un tiempo de vida finito, por eso es que el aceite debemos renovarlo cada cierto tiempo, porque a medida que ellos van haciendo el trabajo se van desgastando en su composición. Entonces, cuando estas gotas quieren acercarse acá, básicamente no pueden acceder a lo que es el metal, porque tienen un aditivo con una cola que es hidrofóbica, que se encarga de repeler toda esa humedad que quiere llegar hacia el metal. Ahora, también podemos tener agua, digamos, en el aceite que ya quiere estar, digamos, uniéndose con más agua para formar depósitos grandes, y a veces eso no nos conviene. Más bien nos conviene tener separadas las gotículas de agua dentro del lubricante. ¿Qué va a pasar aquí? Que tenemos un aditivo que puede ser un aditivo emulsificante, donde esa gotica de agua que está allí, en vez de el aditivo adherirse a la superficie metálica, se adhiere a la gotita de agua, formando una barrera para que el resto de agua no se pueda unir a ella. Porque a veces hay aplicaciones donde es preferible que tengamos el agua y el aceite así mezcladitos y no lo tengamos por separado, así como está acá, en grandes cantidades, porque puede causar daños en las aplicaciones. Muy bien, ahora vamos a hablar de un aditivo muy interesante que muy pocos conocen, el mejorador del índice de viscosidad. Todos sabemos que cuando un lubricante está frío, su viscosidad es alta, y que cuando calentamos ese lubricante, su viscosidad disminuye. A medida que calentamos el lubricante, arrancamos con un espesor de película lubricante de un tamaño, y a medida que lo vamos calentando y su viscosidad disminuyendo, este espesor de película de lubricante también disminuye con la viscosidad. ¿Qué hace el aditivo mejorador del índice de viscosidad? Él básicamente es una mallita que se encuentra aquí en el aceite, que está apretada. A medida que el aceite se va calentando, esta malla se va abriendo y se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué busca hacer esta malla cada vez que se hace más grande? Va a buscar compensar un poco la pérdida de viscosidad que va a ir asociada al incremento de la temperatura. ¿La va a compensar al 100%? No, pero va a hacer que esta caída desde esta altura que está acá, H, hasta este H2 sea lo más pequeña posible. En el motor de combustión interna lo que más nos interesa es la viscosidad cuando el motor está caliente, y tenemos un parámetro establecido por SAE para la viscosidad a 100 grados centígrados. Me interesa que la viscosidad se mantenga en este rango, pero cuando el motor esté frío me interesa que la viscosidad no sea tan alta, porque si la viscosidad es muy alta, la lubricación del motor en el inicio es muy lenta. Entonces, ¿qué buscamos hacer nosotros? Un mal lubricante va a arrancar con una viscosidad muy alta para que cuando se caliente alcance el valor de viscosidad que le pide SAE a 100 grados centígrados. Ahora, si tenemos un buen lubricante con un buen índice de viscosidad,
él no necesita arrancar con una viscosidad tan alta, él puede arrancar con una viscosidad mucho más pequeña, ya que tiene mejoradores de índice de viscosidad que van a hacer que cuando yo caliente el aceite, su afectación hacia la temperatura sea lo más pequeña posible, y vamos a entrar a 100 grados centígrados en el mismo valor que tenía el lubricante de mala calidad, que tenía que arrancar con una viscosidad mucho más alta. Si tenemos un lubricante aún con un índice de viscosidad mucho mejor que este, vamos a poder arrancar con una viscosidad mucho más baja que esta, por ejemplo esto que está acá, y cuando calentemos el aceite llegamos igual a la viscosidad requerida que nos pide SAE. Entonces el mejorador del índice de viscosidad en un lubricante para motores nos permite arrancar con una viscosidad más pequeña y que cuando el aceite se caliente lleguemos a la viscosidad que nos exige SAE. Si no tenemos este mejorador de índice de viscosidad, tendríamos que arrancar con un lubricante con una viscosidad muy elevada para que cuando lo calentemos lleguemos a este valor. Muy bien, espero que este video te haya gustado, que toda esta información te haya sido útil. Si te gustó, recuerda seguir el canal para más contenido e información sobre lubricantes y sistemas asociados a los motores de combustión interna. Nos vemos en un próximo video.